El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa 9, a nuestro 9º programa de este curso Teología para Todos. Mónica, bienvenida a vos también. Muchas gracias por tu presencia. Gracias a vos, por eso el reino. Muy bien. Y si estuvieron con nosotros la semana pasada, recordarán que comenzamos a hablar de la vida y obra de nuestro Señor Jesús. Y concretamente comenzamos a explicar, a dar razón, a fundamentar la existencia histórica de Jesús. Entonces citamos algunos historiadores, algunos documentos y otros autores, y terminamos hablando de los evangelios, que obviamente nos hablan del Señor. Puede ser oportuno decir que evangelio proviene del griego evangelion, que es de la palabra evangelos, que es mensajeros, y la palabra evangelio entonces viene a significar buena noticia, un feliz mensaje, un anuncio que hace feliz a quien lo recibe. Sabemos que los evangelios de nuestro Señor fueron escritos entre el 40 y el 100, lo escribieron testigos oculares, gente que vivió la vida de Jesús o estuvieron en un contacto directo con personas que así lo hicieron. Y el Evangelio, también lo sabrán muchos de ustedes, antes de ser escrito, fue predicado. El Evangelio es tradición. Antes de ser leído, fue oído. Y antes de ser libro, el Evangelio fue palabra. Vamos a hablar un poquito, una breve descripción de cada uno de ellos. El Evangelio de San Marcos habría sido el primero que se escribió. San Marcos conoció propiamente al Señor, su familia era propietaria del huerto de Getsemaní y del cenáculo, donde tuvo lugar la última cena. Él lo que hace es transcribir la predicación de San Pedro en Roma. Por eso él escribe para no judíos y se detiene justamente muchas veces a traducir vocablos en arameo y a explicar muchas de las tradiciones y costumbres judías. De San Mateo, lo recordarán, fue apóstol del Señor, el recaudador, el que estaba allí cobrando los impuestos que debían pagar a los romanos hasta que el día que el Señor pasó y lo llamó. San Marcos escribe en arameo para cristianos provenientes del judaísmo, por eso él insiste en que Jesús es el Mesías, el enviado, el prometido, aquel del que hablan las Escrituras. Y su evangelio habría sido compuesto entre los años 40 y 50. Bueno, de San Lucas, recordemos que fue compañero de San Pablo, él deja traslucir la doctrina del apóstol de la gente en su escrito, y lo que hizo para escribir su evangelio fue entrevistar a testigos presenciales, personas que conocieron, vivieron y escucharon al Señor. Y San Lucas habría escrito para la gentilidad, o sea, personas procedentes del paganismo, de una mentalidad griega, y por eso se detiene a explicar que Jesús es el Salvador de los hombres. Y por último, San Juan, los tres primeros forman una unidad, se lo llaman los sinópticos. El de San Juan es el último de los evangelios, que fue escrito al final. De hecho, lo que hace es como completar los otros tres evangelios, es el más teológico de los tres, y presenta a Jesús como Hijo de Dios. Existe una corriente de pensamiento que dice que no habría sido San Juan que escribió este cuarto evangelio. Y además no es un pensamiento que uno dice, bueno, esto lo dicen en las universidades europeas. Ayer estuve
comiendo con unos amigos y la mujer había ido a un curso de Biblia donde decía justamente esto, que le voy a pedir a Mónica que nos lea esta teoría que es equivocada. Y dice, lo atribuyen a Juan el Anciano, un griego que jamás conoció el entorno directo de Jesús. Pero esta opinión es inaceptable, pues el autor del cuarto evangelio se declara testigo de los hechos que narra. Reconoce que era el discípulo predilecto de Jesús, que en la cena reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús, que estuvo con María Santísima al pie de la cruz, que junto a San Pedro fue a la tumba del Señor y al ver la sábana tendida en el suelo y doblada aparte el sudario que estuvo sobre la cabeza, vio y creyó. Es mucho más lógico aplicar todo esto al apóstol San Juan que introducir un nuevo personaje también llamado Juan, que se reclinó sobre el pecho de Jesús en la última cena, con lo cual a la cena asistieron 14 personas. Pero los evangelios dicen que a la cena con Jesús solo se sentaron los 12. Por otra parte, en los otros 3 evangelios, al apóstol Juan se le nombra 17 veces. En cambio, en el cuarto no se le nombra ni una. Siempre se le llama el discípulo amado. Esta sustitución se explica si el apóstol Juan y el discípulo amado son la misma persona. De hecho, la tradición juzgó siempre que el discípulo amado era el apóstol San Juan y el mismo cuarto evangelio atestigua que su autor fue el apóstol Juan. Además, en el cuarto evangelio se habla repetidas veces de la amistad entre San Pedro y el discípulo amado, y San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, dice que el amigo de San Pedro era el apóstol San Juan. La introducción de otro Juan, distinto del apóstol, no tiene sentido. El autor del cuarto evangelio se identifica sin equívoco con el discípulo amado de Jesús, uno de los 12. Desde el siglo II se atribuye el cuarto evangelio al apóstol Juan. Desde su primer difusión la Iglesia recibió el cuarto evangelio como de Juan, el apóstol. Entre otros, Tertuliano, el canon muratoriano, Clemente de Alejandría y San Ireneo de León, discípulo de San Policarpo, que fue amigo del apóstol San Juan. Dice San Ireneo en su obra Adversus Hereses del siglo II, que San Juan, el discípulo del Señor que se reclinó sobre su pecho, dictó su evangelio en Éfeso, siendo ya anciano. Esto explicaría el distinto estilo entre el Evangelio y el Apocalipsis, pues el amanuense pudo ser una persona culta que mejoró el griego de San Juan. Los que atribuyen el cuarto Evangelio a Juan el Anciano dicen que el apóstol San Juan murió martirizado con su hermano Santiago, pero esto es inadmisible, pues San Lucas cuenta el martirio de Santiago en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles sin hacer ninguna mención de Juan. Este silencio no es posible si hubieran muerto los 2 hermanos juntamente. Además, nos muestra después, en el capítulo 5, al apóstol San Juan tomando parte en la asamblea de Jerusalén en fecha ciertamente posterior a la muerte de Santiago. ¿No será Juan el Anciano el mismo apóstol Juan que era ya muy anciano cuando dictó su evangelio en Éfeso? El mismo apóstol San Juan se designaba a sí mismo con este nombre en sus cartas. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Pues efectivamente el cuarto evangelio lo habría escrito el apóstol Juan, el apóstol que Jesús amaba. Bueno, los 4 evangelios narran los mismos hechos. Los 4 evangelios coinciden en lo fundamental y se diferencian en algunas nimiedades, en algunos detalles pequeños. Cada evangelista presenta a la figura y a la doctrina del Señor desde su propia perspectiva personal, desde su propia visión. Pensemos que la veracidad de los evangelios puede también afirmarse viendo que estos porque han muerto personas por defender estas verdades, y nadie muere por una mentira. O sea que todos los que leyeron, todos los mártires que leyeron los evangelios y defendieron y creyeron y se afirmaron en la fe dando la propia vida son una prueba importantísima de la veracidad de lo que dicen los evangelios. Bien,